Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 29 correspondiente al año 2026 y voy a continuar con la pregunta que es el análisis en relación a lo que venía hablando el año pasado y hoy voy a tomar fundamentalmente el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación en relación a los conceptos que toma Lacan fundamentalmente durante ese primer tiempo de la enseñanza. Va a decir Lacan que los objetivos del análisis en este seminario es diferenciar lo simbólico de lo imaginario, en el sentido tomando lo simbólico como equivalente al lenguaje, en relación a las formaciones del inconsciente, a diferencia de lo imaginario que lo ubica en el discurso del yo como el lugar del desconocimiento, y fundamentalmente va a diferenciar o va a tratar de diferenciar la transferencia simbólica del imaginario. Dice Lacan entonces que en cuanto al concepto del análisis, va a decir que se trata de situar el deseo en la maraña del lenguaje a través de la rememorización y la búsqueda de la causa de los síntomas. Y para eso va a utilizar la teoría del trauma respecto a su lectura de Freud. Va a decir respecto al concepto de síntoma que el síntoma es un lenguaje y que el analista tiene que interpretarlo en relación a la demanda oral, anal o fálica del analizante. Y dice Lacan, le enseñamos a reconocerse en su deseo, en su soporte significante, ¿sí? Ya que en su demanda, que la demanda va a borrar al sujeto del inconsciente. Va a decir Lacan que fundamentalmente primero el deseo se formula en el registro de la demanda. Entonces el sujeto, dice Lacan, busca situarse más allá de la demanda, no sin pasar antes por el fantasma, en su vertiente real e imaginaria. Después vamos a ir explicando. Parece que en este seminario 6 empieza a conceptualizar el concepto de fantasma, que después lo complejiza ya en el seminario de la angustia y en el seminario de la lógica del fantasma, es el seminario 14. Lo que sí decíamos que en esta vertiente real y imaginaria del fantasma es en donde el sujeto busca su respuesta al deseo del otro como una marca significante. Pasa Lacan al concepto de transferencia simbólica y va a decir que respecto a la transferencia simbólica el analizante otorga un lugar de supuesto saber al analista como un sustituto del lugar del otro, como lugar de la palabra, lugar del deseo del otro, donde es necesario ahí un lugar de ansia, de división del sujeto para que se ponga en juego este dispositivo, este otorgamiento del lugar del sujeto saber, en donde justamente van a regir los mecanismos del lenguaje, desplazamiento y condensación, necesariamente justamente cuando el sujeto puede construir el velo. El velo que más adelante Lacan lo va a denominar opacidad, en el sentido de que no hay transparencia del sujeto.
Lacan fundamentalmente va a decir que el lugar del deseo tiene que ocupar el lugar de la falta, equivalente a lo simbólico. Es un concepto importante, muy importante esto del deseo como lugar de la falta, porque saca a diferencia del anhelo, el deseo es inconsciente y está en relación al objeto del deseo, en el sentido de que no se trata de un objeto cualquiera, se trata de un objeto perdido, justamente de alguna manera. De ahí Lacan va a tomar, siguiendo a Freud, este concepto de deseo como lugar y atinente en relación a un objeto perdido. Y esto ya Freud ya lo había conceptualizado en su proyecto de psicología para neurólogos, un texto de 1895 que en su momento, el año pasado, ya hablamos de ese texto. Entonces, va a decir Lacan que este lugar del deseo como lugar de la falta es equivalente a lo simbólico. Y por otra parte que la transferencia imaginaria es el lugar de los afectos, del amor como sentimiento cómico y ficción. Esto es interesante, esta definición de Lacan como amor como sentimiento cómico y como ficción. En el sentido ficción porque de alguna manera en el pensamiento psicoanalítico la verdad tiene estructura de ficción, o sea, esto, digamos, no podría ser de otra manera, porque el psicoanálisis rompe con la lógica aristotélica atomista de verdad falsedad, en el sentido de lo binario. Lacan se pregunta sobre esta correlación del síntoma y el amor al padre y la instalación de la transferencia, como donde va a decir que es la contracara inconsciente del lugar de la mentira. Y va a decir que la transferencia pone en tela de juicio al amor, porque se juega también el deseo. O sea que en la transferencia se juega esta conjunción de amor y deseo, que implica la repetición de la necesidad y la ficción del inconsciente. Dice también Lacan que que la repetición es equivalente a la rememoración reprimida, en donde dice que el analizado vive de nuevo un pedazo de su vida olvidada, como lo había dicho Freud, en este paso de la neurosis propiamente dicha a la neurosis de transferencia. Y esto está en relación a la lectura que hace Lacan de Freud. Va a decir Lacan que el mito del neurótico está en la raíz de los síntomas del analizante en relación al Edipo, en donde justamente esto es lo que favorece el vínculo transferencial. Dice Lacan que el analizado produce al analista como un objeto de amor característico. Entonces va a decir que justamente que no hay neurosis de transferencia sin ese pasaje del analizante de ese lugar de falo, que es el primer lugar del sujeto para la madre, hacia el amor del padre. De alguna manera esto está en relación a los tres tiempos de Edipo, que Lacan lo va a conceptualizar en el seminario 5. Este pasaje del amor a la madre, al amor al padre, como uno de los lugares en relación a la castración. Entonces decíamos que no hay neurosis de transferencia si el significante no remite al sujeto para otro significante. Esta es una definición clásica de Lacan, y que justamente ese significante remite a una ausencia. No sin ser presa el neurótico de lo simbólico, del lenguaje, de esta maraña
del lenguaje, y por eso, dice Lacan, está la primacía del super-yo sobre el ideal del yo, por la fuerza de los mandatos y de los imperativos que todos los neuróticos así sufrimos. Por otra parte, va a decir Lacan que hay transferencia de amor porque hay búsqueda y hay recuperación del objeto perdido, y por esa creencia neurótica que hay un garante de este lugar del otro en relación a la cadena significante, que por supuesto ese otro está velado y permite la significación fálica, y la posibilidad de que haya intervalo entre los significantes. Dice Lacan también que hay sujeto porque funciona la negación tan importante en el discurso como producto de la metáfora paterna, y que la constitución de la transferencia en la neurosis crea un antes y un después y construye el tiempo en análisis. Acá va a dar una definición de acting out importante. Acá dice Lacan, este seminario 6, el acting out del analizante está en relación a lo no analizado del analista. Y esto me parece muy importante porque claro, ya en este momento Lacan pone en tela de juicio los análisis de los analistas y de la forma que nosotros tenemos de analizar, y que ya lo había dicho Freud, o sea que y creo que esto lo había tomado Freud de Ferenczi, en donde dice que justamente en los puntos ciegos del analista se puede ver el funcionamiento de un análisis. Por otra parte, dice Lacan que en la neurosis hay una primacía del libido del objeto en relación a la libido del yo, esto es eminentemente freudiano, y a diferencia de la neurosis narcisista. Esto en relación a la diferencia, cuando Freud hace una diferencia entre la neurosis de transferencia, que el ejemplo clásico de la histeria y de la neurosis obsesiva, y de la neurosis narcisista en relación a la melancolía y a la manía. Por otra parte, Lacan va a dar cuenta de esta relación entre el amor y la culpa en la neurosis, y dice que el amor es necesidad de ser amado por aquel que podría hacerte sentir culpable. Esta definición de esta relación entre el amor y la culpa, ¿no? ¿Qué cuestiones hay entre la necesidad de ser amado y el sentirse culpable? Es una pregunta para pensar, y en donde Lacan la relaciona con esta relación del super-yo y del ideal del yo. Lacan acá pregunta qué hacemos cuando comunicamos un sueño, que hacemos los analizantes cuando comunicamos un sueño. Generalmente creemos que olvidamos alguna parte de ese sueño o tenemos dudas sobre el contenido. Eso es lo que nos suele pasar. Dice, como si fuera un relato significante de algún otro, o sea que sentimos el sueño como si fuera un relato de algún otro. Dice Lacan que el interés del sueño es dar cuenta de la relación del sueño al síntoma, muy importante esta definición de Lacan, que en realidad esto ya está en Freud, en toda esta primera parte de la enseñanza de Lacan hace una vuelta a Freud tan importante, digamos, por las distorsiones. Esto no quiere decir que Lacan después haya ido más allá de Freud, pero
él se reconoció freudiano, justamente. Entonces, el interés del sueño, dice Lacan, justamente es dar cuenta de la relación del sujeto al síntoma. El sujeto, dice, ante el sueño se sitúa en el relato o ante la frase donde asume, cree o no asume o no cree en lo que dice. Bueno, esto no suele pasar en nuestros sueños. Dice Lacan que la enunciación es la asunción del sueño por el sujeto, es dar cuenta del significante reprimido, que expresa el deseo en juego en forma velada a través del fantasma. ¿Esto qué quiere decir? Ya en este seminario 6, deseo y interpretación, hay toda una esquematización del grafo del deseo, en donde hay 2 pisos del grafo, el discurso del enunciado y el discurso de la enunciación. El uso del enunciado, en donde sería equivalente a la demanda, al discurso del yo, del super yo, y el discurso de la enunciación estaría en relación al discurso del deseo, que estaría en relación al segundo piso. Y en el entrepiso estaría este inicio en donde Lacan ubicaría esta relación del sujeto al fantasma. Interesante hay que ir al seminario, es todo un trabajo, este es un seminario muy denso, estamos tratando de condensar algunas cosas digamos, pero uno puede escuchar este seminario, pero necesariamente uno lo tiene que trabajar para desmenuzarlo, ¿no? Bueno, después hay un concepto, el concepto de inconsciente de Lacan en este seminario, donde ya desde el primer tiempo de la enseñanza justo va a decir que el inconsciente es el discurso del otro, es el lenguaje, que posibilita que el sujeto sea efecto del significante y que el significante representa al sujeto para otro significante. Es la definición clásica de Lacan. Iba a decir justamente que el sujeto nace en el campo del otro, de ahí que el deseo del sujeto empiece siendo el deseo del otro con mayúscula. Es la definición clásica de Lacan. Y que en relación a la constitución del sujeto y los tiempos del Edipo, como decíamos, esto lo conceptualiza bien en el seminario 5, la formación del inconsciente, donde va a decir que en este primer tiempo del Edipo el sujeto ocupa el lugar del falo de la madre, o sea, este lugar del sujeto como el deseo de la madre. El segundo tiempo, la entrada del padre, todo lo que tiene que ver con la amenaza de castración. Y el tercer tiempo tiene que ver con la elección del sexo por vía de la identificación. Es Lacan que el niño piensa primero que su madre lee sus pensamientos, o sea, se cree transparente, o sea, necesita todo un trabajo el niño respecto de su propia madre o la sustituta para poder velar esa primer creencia fantástica, fantasiosa, que ese gran otro puede leer su pensamiento. Por eso se dice que cuando el niño puede empezar a mentir, se instala la función de la mentira, es esa posibilidad de que el niño no quede tan capturado en la falda de la madre. Entonces justamente va a decir Lacan, hace falta un acto de enunciación como secreto, como mentira del niño, para destituir al otro materno mediante una represión exitosa. Definición me parece muy pertinente, la verdad que yo, en la medida de los años, cuando voy leyendo a Lacan, y empecé hace muchos años a leerlo, digo, que cuánta enseñanza nos dejó. Bueno, siguiendo con esto, dice Lacan que, como decíamos, el significante representa el deseo del sujeto
por eso es interpretable. En ese sentido, es interpretable el deseo porque está representado por el significante. Después, en el segundo tiempo de la enseñanza de Lacan, esto lo va a ir modificando. Respecto al grafo del deseo, como decíamos en el primer piso del grafo, da cuenta de la posición del sujeto apoyado en un otro no barrado que se dirige hacia el gran otro, mediante su lenguaje, a través de como decíamos, a través del discurso de la demanda, del yo, del superyo, del anhelo, que no es, a diferencia del deseo, el enunciado, y que justamente va a decir Lacan que en este dirigirse al gran otro se vuelve el mensaje del sujeto de forma invertida, en sentido, al dirigirse al gran otro, después le vuelve al mismo sujeto en forma invertida. Y de ahí la posibilidad del sujeto neurótico de preguntarse en relación al deseo del otro, qué soy para vos, qué soy para a ese otro, y que Lacan lo va a ubicar en el grafo en el entrepiso, y va a dar cuenta de la primera fórmula del fantasma, la relación del sujeto con el objeto A, en donde en esta relación entre el registro de lo real y el registro de lo imaginario respecto al sujeto A, que digamos que en este seminario no está todavía lo suficientemente conceptualizado como después lo va a hacer en el seminario de la angustia o la lógica del fantasma, en donde va a reubicar ese objeto A, que es el objeto del deseo, en el registro de lo real, en el lugar de lo perdido. La cuestión que acá intenta diferenciar este lugar de objeto A, el lugar de lo real, como del objeto imaginario, el idea, que lo ubica en el subsuelo del grafo, en donde en relación a este lugar de falo del sujeto, que todos sabemos, los que nos analizamos, los que nos hemos analizado, todo el trabajo que tiene que hacer el sujeto en análisis para hacer caer este lugar de falo en relación a la propia madre. Bueno, entonces lo que decíamos, que este es un lugar de identificación sexual, y en donde el sujeto en este lugar del fantasma, que en Lacan lo ubica en el entrepiso del grafo, el sujeto construye su fantasma que le podrá permitir ir a ese segundo piso del grafo para barrar al gran otro, en el sentido de la operación de castración y a la posibilidad de un final de análisis, en donde de alguna manera el sujeto, mediante un discurso de la enunciación, reubique ese lugar del deseo como un saber inconsciente hablado, dice Lacan, no sin lo pulsional, o sea, va a relacionar justamente el lenguaje ya con toda esta cuestión pulsional en relación a los significantes del inconsciente, e inscribir el objeto perdido. Bueno, todo esto es bastante engorroso. Todo el trabajo con el grafo requiere todo un trabajo. Bueno, por otra parte, va a decir Lacan que desde el segundo piso del grafo el sujeto habla y se cuenta, al incluirse como sujeto, que por supuesto el sujeto puede equivocarse en su cuenta por quedar entrampado en lo imaginario. Eso nos pasa, es algo que pasa bastante a los neuróticos. Dice que si se cuenta es porque funciona la función del contar como tal, dice Lacan, que equivale a la función del deseo,
porque posibilita en el sentido, esto lo toma en relación a toda la concepción de números de Frege, en donde desde el cero que se engendra el 1 y el resto de los números. En relación a toda esta relación enunciación-enunciado. Por otra parte, va a decir Lacan que el sujeto, al articular su demanda desde el primer piso, puede no articular su deseo, ¿no es cierto?, en el sentido que toda palabra parte del discurso del otro en cuanto a un discurso preexistente. Dice Lacan que el grafo es un punto de referencia que distingue lo reprimido en relación al deseo y el inconsciente. Y su fin, el fin del grafo, es mostrar las relaciones del sujeto y el significante en todo acto de hablar. En el primer piso transforma esta necesidad en demanda por vía del significante, y en el entrepiso, como habíamos dicho, el sujeto hace su pregunta: ¿qué me quiere al otro? En el sentido a esta posibilidad de la caída de la inocencia y la posibilidad de opacidad o velo. Por otra parte, va a decir Lacan que el sujeto habla por la vía del inconsciente, desde el lugar del no soy, en el sentido de que no sabe desde dónde habla. O sea que nosotros los neuróticos no sabemos en realidad desde dónde hablamos, pero es justamente, dice Lacan, es desde ese lugar del otro, de la palabra. Es el discurso, por eso el inconsciente es el discurso del otro, es un discurso impuesto, o sea, en el sentido de que todos hablamos porque nos han hablado, somos seres parlantes porque por suerte nos han hablado. Entonces, en ese discurso impuesto, es por ese discurso impuesto que podrá constituir su fantasma sujeto. En ese segundo piso, el sujeto sostiene el deseo como significante inconsciente, dice Lacan, y desde donde podrá dar su respuesta a su pregunta del fantasma respecto del vínculo de ese sujeto a ese objeto del deseo, que produce justamente esa alianza entre los dos pisos. Dice Lacan que el deseo es inconsciente, y es una realidad psicológica rebelde a toda organización, y en ese sentido va a decir que el problema del deseo y su interpretación está en relación justamente al ordenamiento significante, y es por eso que el sujeto neurótico se enrieda por esa interrelación de lo simbólico a lo imaginario. Bueno, dejamos acá porque ha sido bastante denso este trabajo en relación a este seminario. Los espero para el próximo conversatorio. Gracias.